Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. 2:03 de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. Mi nombre es Angie Cantillo y como siempre un placer poder acompañarlos aquí en los 92.3 de Extra Radio en este programa, este formato de programa que nos permite siempre profundizar sobre temas de interés, y hoy definitivamente tenemos uno que nos involucra absolutamente a todos, no hay excepción. Yo creo que cuando hablamos de el dentista o ir al dentista, todos en algún momento hemos tenido que ir, incluso por salud además, pero parece ser que esto es un temor todavía no tan controlado por algunas personas de la población, que les mencionan ir al dentista y le huyen y tratan de no ir por temor, y eso incluso trae peores repercusiones para la salud de todos. Así que hoy vamos a hablar un poquito de esos mitos y realidades de la visita a un dentista, y además también del por qué es importante que usted vaya periódicamente. Incluso hicimos el ejercicio por medio de diarioextra.com de preguntarle a los usuarios ¿qué tanto va al dentista? Si realmente tiene temor de ir, ¿con qué frecuencia va a visitarlo? Y por eso me acompaña también aquí en cabina nuestro compañero Byron Agüero de diarioextra.com, que nos trae esas respuestas curiosas que nos dejaron por medio de las redes sociales. Byron, buenas tardes. Muy buenas tardes, Angie. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de la señal de streaming de extraradiocr.com. Y así es, Angie, un tema que yo creo que nos involucra a todos, ya sea por momentos de urgencia, por momentos de necesidad e incluso para momentos de donde usted dice la estética, ¿verdad? Usted quiere tener una sonrisa bastante linda, pero hay gente que le da temor. Exacto, así es. Y nosotros hicimos este ejercicio, hicimos preguntas a través del Facebook de Diario Extra y así como del Facebook de Extra Radio, donde usted nos puede seguir, comentar y participar. Y nosotros hicimos la consulta, la primera consulta que hicimos, ¿le da miedo ir al dentista? ¿Y por qué? Donde tuvimos respuestas muy valiosas, que por ejemplo, la gente como dona Giriela Coto, que nos dice, porque nunca me ha hecho efecto la anestesia, ¿verdad? Que es algo que quizás algunas veces hemos dicho, no se hizo efecto, aún así exacto, todavía me dolió. Otra persona, aquí Angélica Martínez, nos comentó, sí, porque a mis 18 años me sacaron la cordal, tenía dolor y lo hicieron, obviamente tenía infección, no me hizo nada la anestesia, casi me matan según ella, a veces pasa por no saber y me faltan 3, pero ahí están. Me da y pone un emoji de pánico. Otra persona, Lorenzo Pérez, dice, yo soy medio masoquista, entonces lo disfruto. Hoy andaba, la dentista me calzó 3 de 1. Entonces, ahí vemos diferentes opciones de la gente que ¿A usted le da miedo, Byron? A mí más que miedo, yo creo que es que no lo disfruto. Vamos a ver, después de ver la sonrisa, donde digo, mira, qué lindo me puedo ver, sí, pero en el momento no lo disfruto, y mucho menos lo de las cordales. Creo que eso es un miedo que absolutamente todos tenemos. Sí. Hablaba ayer con una persona que me decía que a sus casi 30 años no le han salido las cordales todavía, entonces es muy relativo. Yo ya no tengo cordales por dicha y eso es un alivio para mí. Claro, a mí me pasa igual, yo también ya quedé sin una sola y tampoco lo disfruto, pero ahí voy. Sí, otra consulta, Angie, que hicimos es eso mismo, ¿qué tan periódico van las personas? Porque pueden ser que antes iban más periódico como yo, que tenía los brackets, pero ya después de los brackets uno empieza a dejar eso un poco descuidado. Entonces hicimos la consulta a las personas y muchos incluso empiezan a arremeter contra las instituciones públicas porque quizás no todos tienen el presupuesto de pagar un dentista privado, de decir cuándo, entonces más bien tienen que esperar a cuándo está la disponibilidad de hacerlo. Entonces, por ejemplo, doña Yesenia nos decía que en la caja tiene 4 años de estar esperando campo, ¿verdad? Y otra persona le contesta en los mismos comentarios, estamos igual, es parte de los comentarios. Y doña Rodríguez nos dice aquí, en el seguro nunca hay campo, son parte de los comentarios de la gente que, como le digo, tal vez algunos tengan la oportunidad, la posibilidad de ir a un dentista privado y demás, otras personas que dependen de la caja, así que son diferentes los comentarios que recibimos, las respuestas, parte de la interacción que tenemos en Diario Extra, y usted también puede ser partícipe de todos nuestros contenidos en diarioextra.com y así como en la señal de streaming extraradiocr.com. Muchísimas gracias, Byron, por todas esas reacciones. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué estamos hablando hoy de la salud bucodental? Porque de repente estamos hablando de si usted le tiene miedo o no al dentista, y le cuento, la semana anterior se celebró la Semana Nacional de la Salud Bucodental y
el Colegio de Dentistas, también con el Ministerio de Educación Pública, hicieron varias actividades por centros educativos de nuestro país, giras para precisamente hablarle a nuestros jóvenes y niños de lo importante que es cuidar nuestros dientitos, nuestra salud bucodental. Y hoy se encuentra con nosotros aquí en cabina, no le voy a decir doña porque ya me dijo que no, así que por respeto lo voy a decir, la doctora Antonieta Muñoz, que es precisamente endodoncista y presidenta del Colegio de Cirujanos de Dentistas de nuestro país, ¿verdad? ¿Estoy correcta? Correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias a ambos por el espacio, por la oportunidad de hablar sobre este tema tan relevante como ustedes dicen y por contarles un poquito de lo que fue la Semana de Salud Bucodental la semana pasada. La salud bucal sin duda está súper relacionada con la salud en general e influye en muchos factores, no solo la salud física, también la salud mental, la autoestima, el cómo la persona se siente y claro que está íntimamente relacionada y entonces esto es un muy buen espacio para contarles un poco de todo lo que involucra lo que es tener una sonrisa sana. Vamos a ir abordando, doctora, por temáticas, porque por dicha tenemos bastante tiempo para poder hablar extensamente del tema, pero a mí me pareció algo bastante curioso y ahorita vamos a ir hablando de lo que ustedes encontraron en esas giras, que es sumamente importante, pero creo que todo lo que vamos a hablar va a terminar en lo que ustedes se encuentran ahí. Preparando las preguntas y la entrevista del día de hoy, me pareció bastante gracioso ver que está científicamente comprobado que uno de los primeros miedos que experimenta la gente en su vida desde niño es el miedo a ir a un consultorio de un dentista, y me pareció incluso aún más gracioso ver que es un miedo que uno puede heredar. Exacto. Veía a un médico experto internacional que es bastante reconocido, que él decía, hay gente que nunca en su vida ha ido a un dentista y le tienen miedo porque escucharon que su papá les dijo que le había pasado algo traumático, etcétera. Entonces, el miedo no es solamente ligado a una experiencia traumática que yo ya viví, sino algo que se puede heredar. Sí, de hecho, actualmente con todas las técnicas, materiales, equipos que hay, en realidad mucho del temor relacionado con la consulta odontológica es por lo que escuchan de otras personas, ya sea que hayan vivido experiencias hace muchos años, tal vez décadas, experiencias no tan agradables, a como puede que ni siquiera hayan experimentado, sino la que hayan escuchado. Les pongo un ejemplo en mi especialidad, el tratamiento de nervio, que es tal vez uno de los que más temor puedan tener, y cuando uno entonces se sienta a explicarles lo que implica y después vive la experiencia, se ve que ya no es como era tal vez hace muchos años. Hace muchos años la odontología tenía menos recursos y ahorita se aborda también a las personas desde un punto de vista muy integral. Muy de sacar ese ratito para bajar esos temores, para conocer sus inquietudes, para, como decían, conversar de lo que vamos a hacer. Exacto, como lo decía, el temor a la anestesia, por ejemplo. Entonces, todo eso, más los materiales que hay, que ahora son materiales que permiten más variedad de tratamientos. Antes era muy sencillo tener que pasar de una calza a una extracción porque no había tal vez más opciones. Ahora hay muchas más opciones. La durabilidad de esos tratamientos y el enfoque. Antes tenía que ser un enfoque más restaurativo, ahora puede ser un enfoque muy preventivo también, porque hay materiales y técnicas que lo permiten. Entonces, entre más prevención o promoción haya previa a eso, entre menos invasivo sea el tratamiento, por supuesto que la experiencia va a ser muchísimo mejor. Me pareció curioso que hay datos que dicen que incluso 1 de cada 3 pacientes experimenta miedo. Y con esto viene ligado las posibles soluciones o técnicas para solucionar o ayudarle a sus pacientes que tienen, incluso algunos ni siquiera miedo, fobia a ir a un dentista. Doctora, ¿es correcto que si yo le tengo fobia o verdaderamente temor a ir al dentista, pida, por ejemplo, la sedación? ¿Es realmente una solución o lo recomendable es que el paciente vaya afrontando el miedo, como usted lo decía, con
que su médico le vaya diciendo, mira, es esto y esto, lo que usted ha escuchado son mitos, la realidad es esto otro, o es mejor decirle, no, vamos a sedarlo por completo para que usted se acueste y no sienta nada y cuando se levante ya ha pasado todo? Es escalando. En realidad, como les decía, hay muchos temores que una vez que uno explica y que el paciente vuelve a experimentar, ya ve que no había que temer tanto. La sedación es un procedimiento que, por supuesto, bajo los profesionales adecuados, es un procedimiento seguro. Entonces, llegará el momento que si el paciente, por más estrategias o técnicas que uno quiera abordar, si es el temor es lo suficiente como para impedirle una atención, porque como usted menciona, hay pacientes que del todo no van al odontólogo por ese temor. Entonces, se trata de abordar primero un abordaje más conservador, pero si hay que ser necesario el procedimiento de sedación, se puede utilizar bajo los profesionales adecuados y para los tratamientos también indicados. Uno trata como de que se aborde de manera integral. Al ser un temor, puede ser que sea necesario no solo el tema odontólogo y profesional para sedar, puede ser que sea necesario también abordar ese temor con alguna consulta psicológica o con algún profesional que también se lo aborde, porque como todos los temores que hay, se pueden abordar de una manera más integral con otros profesionales de la salud que también son muy importantes que sean parte de ese proceso. Ahora, doctora, otra de las consultas que tenía, y a mí me pareció bastante curioso leerlo, es que hay gente que prefiere muchas veces aguantarse el dolor con tal de no ir al dentista. Y yo decía, bueno, de verdad que tiene que haber algo mentalmente y psicológicamente muy fuerte, porque vivir con un dolor, por ejemplo, de una muela, yo le cuento que no es nada agradable. Y si usted lo deja, a mí me ha pasado, digamos, yo les contaba la experiencia, yo ya no tengo ninguna sola cordal porque ya todas me las quitaron, pero a mí me dolía una muela antes, un día, y al día siguiente yo ya estaba en el dentista porque me dolía bastante. Ahora estar aguantando el dolor recurrentemente con tal de no ir, ¿le ha pasado? ¿Ha tenido pacientes así? Sí, claro, y lo que hacen es postergar la decisión porque, como usted dice, el dolor es tanto que finalmente tienen que acudir a algún servicio. Y también, dependiendo de la causa del dolor, puede ser que sea por un tipo de infección dental que no se pueda descuidar, porque eso sí puede escalar a algo más grave que comprometa hasta la vida del paciente, entonces, o de la persona que lo está sufriendo. Entonces, es importante no darle muchas vueltas o no postergar esa decisión. Si hay alguna molestia, consulte con su odontólogo o su profesional en odontología, porque puede ser que sea algo que no necesariamente tenga que ser algo muy invasivo. A veces llegan con dolores como por una simple sensibilidad que se puede abordar con un tipo de material desensibilizante. A veces sí tiene que escalar a un procedimiento mayor, pero es importante abordarlo porque las consecuencias pueden ser peor, y además son problemas que no se pueden evadir del todo. O sea, son problemas que, a diferencia tal vez de algún, no sé, músculo inflamado que se desinflama, que tampoco hay que descuidar, yo creo que ahí uno como profesional de salud tiene que ser muy enfático en que las molestias constantes y continuas no hay que normalizarlas, pero en la parte dental propiamente, el diente no se cura solito, y no se cura, y eso es algo también muy importante. La gente cree que, por ejemplo, tomando antibióticos se le va a curar. Primero, que no deben tomar antibióticos sin que un profesional lo medique, porque el tema de resistencia antimicrobiana ahorita es un problema mundial. Y que es muy frecuente, ¿verdad? Que es muy frecuente. A la vecina tiene tal pastilla y le sirvió para ese dolor, y como me ha escuchado quejarme, me la receta y yo, como le sirvió a ella, me la tomo yo. Exacto, guardan los medicamentos que le sobraron y se automedican, o el vecino medica al otro, ¿verdad? Entonces eso es súper importante. Aunque tome medicamentos y se calme o disminuya, no se cura. La única forma de curarlo es abordándolo adecuadamente con el tratamiento que corresponde. Entonces la consulta es básica para dar con ese problema y poderlo tratar lo antes posible, porque si no las consecuencias sí pueden ser graves a futuro, un corto o mediano plazo. Doctora, me llamó mucho la atención que algo que usted decía, que de hecho estuve leyendo bastante, le confieso, para mí fue algo nuevo, el hecho de que dejar hacer ciertos padecimientos en la boca puede desencadenar situaciones peores en nuestra salud. Veía que está ligado mucho los temas de salud bucodental con la diabetes, por ejemplo. Exacto.
Sí, con la diabetes, con los problemas cardíacos también, incluso lesiones que pueden ser una lesión de un inicio de un cáncer bucal también, y también problemas respiratorios, problemas de dolores de cabeza están relacionados. Las personas que, por ejemplo, roncan mucho, eso genera problemas respiratorios, bucales y con el tiempo hasta cardíacos también. Entonces, todo lo que es la parte bucal y faringe está muy relacionado. A nivel, por ejemplo, cardíaco, si una persona tiene altos índices de bacterias, de las malas, digo yo, en boca, eso puede generar alguna infección a nivel de válvulas cardíacas, lo que se llama las endocarditis. La persona a veces conoce que tiene un padecimiento cardíaco, a veces no. Y en el país acá hay una presencia alta de problemas cardíacos en la población. Igual eventualmente con lo que es diabetes, lamentablemente también en los niveles la cantidad de personas con diabetes es muy alta en Costa Rica y lamentablemente se está dando desde etapa infantil. Entonces eso hace que la salud bucal sea importantísima para que no en ambos sentidos, tanto que una diabetes controlada controle el tema bucal, como que una buena salud bucal no hace que se agraven los diferentes problemas que una diabetes no controlada pueda tener. Ahora, doctora, si pudiéramos, y no sé si es lo correcto, porque no sé si específicamente si dejo pasar tal cosa voy a tener X cosa, ¿verdad? No sé si es esa la relación, pero si pudiéramos poner ejemplos de tal vez las cosas más comunes que nos pasan. Por ejemplo, tengo una cordal que me está matando y tengo temor de ir y la dejo y yo digo, ahí se va a pasar. Me tomo los antibióticos que me dio la vecina para que se me pase el dolor. Una muela ahí que necesita ser sacada, si yo no lo hago, ¿qué podría sucederme si lo dejo a largo plazo? De hecho, lo primero es un efecto muy local, que es dañar la muela de la par. Entonces, al tener una cordal que está doliendo es porque está queriendo como salir y ejercer presión, y a la hora de romper y no tener una buena salud bucal o a veces no se puede limpiar bien esa cordal por estar muy atrás o muy abajo o muy sumergida más bien, entonces puede generarse una infección primero de esa muelita, pero que puede afectar la muela de la par y terminar perdiendo incluso las dos muelas. Wow. Eso a nivel bucal. Si se da una infección ya más grave, como la cordal está en las zonas más posteriores, es fácil de que esa infección pueda avanzar hacia espacios ya no dentales, sino por ejemplo si son las muelitas de abajo, a espacios lo que uno llama debajo de la mandíbula, ya viene en zona de cuello, entonces una infección en esa zona, en la parte de cuello es muy peligrosa, que llega a inflamarse, a infectarse y cerrar hasta vías aéreas en algún momento, ¿verdad? Y en la parte de arriba es común que rompa hacia lo que nosotros llamamos el seno maxilar, que son como dos espacios que uno tiene encima de los dientes de arriba, que a la par de la nariz, que es el espacio que ayuda a compensar un poquito el tema de tanto de la parte esquelética como la parte de la parte de nariz, de la parte de fonación y todo eso. Entonces, ese seno, si se llega a empezar a infectar por la infección de la muela, llega a un punto en que se genera una sinusitis, que es la famosa sinusitis, que después genera mucho dolor. Controlar una sinusitis no es sencillo tampoco, entonces puede ir escalando más allá si se deja mucho tiempo, y a veces los dolores vienen esporádicos, o entonces la persona le dolió unos días y ya se le quitó. Entonces, como que no le dio la importancia, después vuelve a darle, cada vez le va a dar o más fuerte o más frecuente, hasta que ya sea un tema agudo, urgente y permanente. Entonces, sí es importante, aunque sea una única vez, prestarle atención a esos dolores. Y ahora, doctora, hablemos del famoso tratamiento de nervio, porque yo creo que le va el nombre. Nervios es lo que más le da a la gente. Cuando le mencionan en el dentista, necesita un tratamiento de nervio. ¿Por qué es que se ha creado tanto
estigma o ¿verdad? Alrededor de ese tratamiento, si podemos explicar incluso qué es. Hay gente que a veces dice, es que me dijeron y yo ni siquiera sé qué es, de qué trata, ¿verdad? Y he escuchado de lo peor y puede que ni siquiera sea tan así. Sí, no, en realidad, bueno, el tratamiento de nervio es un tratamiento que se necesita hacer cuando el tejido interno del diente, que realmente se llama pulpa dental, pero es la que tiene los nervios de los dientes, se afecta, se inflama y empieza a generar una inflamación ya constante, ya empieza a doler con lo frío, pero que quede molestando mucho, empieza el diente, no puede a veces ni tocarse, a veces aparece un absceso. Entonces eso es producto de alguna caries que entró ya muy profundo, que se hizo muy profunda, puede ser incluso una caries vieja que después se calzó, pero que pudo haber causado un problema, un golpe en los dientes del frente también. Entonces eso hace que ese tejido ya no pueda recuperarse por sí solo. Cuando tal vez el diente está sanito, cuando el golpe es leve, cuando la caries es pequeñita, se calza y el dientito se puede recuperar solo. En el caso ya que requiera tratamiento de nervio, ya no. Entonces es necesario limpiar ese diente por dentro, quitar ese tejido afectado y después rellenarlo con un material especial para eso. El tratamiento de nervio, si llega a instancias en que justamente se infecta, ahí es donde el diente se vuelve súper sensible al tocarlo. La anestesia no hace tanto efecto porque cuando hay infección, efectivamente la anestesia no hace tanto efecto. Entonces la forma de controlar el dolor es más complicado. Probablemente hace mucho tiempo, claramente cuando no había tal vez tanto acceso, tantos tratamientos, llegaban, la consulta era muy de tratar justamente esas urgencias. Entonces, ahorita con unas valoraciones periódicas se pueden detectar problemas temprano. Si el diente no está infectado, se puede hacer adecuado control y limpiar el diente por dentro sin problema. Antes la limpieza era muy manual, entonces duraba mucho tiempo y muchos días y muchas citas. Ahora se puede hacer, depende del caso, en 1 o 2 citas, por ejemplo, con citas súper cortas. Entonces la experiencia es totalmente diferente. Le puedo decir que yo tengo pacientes, y eso le pasa a muchos de mis colegas también que hacen tratamientos de nervio, el testimonio que se duermen en el consultorio, se duermen en la cita porque no es esa cita traumática. Entonces, eso ahorita en muchas otras áreas de la odontología permite que la experiencia sea muchísimo más amena que antes. Entonces, ya... Por eso es que tal vez el tratamiento de nervio tenía esa mala fama, pero ahorita hay muchas cosas que pueden revertir ese concepto y que a veces es, como mencionábamos al inicio, contado y no experimentado, ¿verdad? Entonces es importante que también le den una oportunidad, y porque es importante tratárselo, ¿verdad? Si no se llega a perder, se puede llegar a perder el diente o generar infecciones que ya comprometan más la salud de la persona. Doctora, quiero que pasemos a hablar un poquito del panorama como Costa Rica, como país. Hay un dicho que dice que por su boca muere el pez, ¿verdad? Parece ser un dicho muy popular, pero en temas de salud bucodental aplica bastante. Es curioso y el porqué de este dicho, y es que por la boca es el principal, casi que el primer contacto por el que pueden entrar microorganismos a nuestro cuerpo. Entonces, en efecto, por la boca puede morir el pez, y parece que en Costa Rica estamos muchos a punto de tener un diagnóstico bastante complicado. Estaba leyendo datos incluso proporcionados por el Ministerio de Salud, de que la población, por ejemplo, 83 de cada 100 adolescentes tiene caries. Empezando por ahí, ese es un dato. La población entre 20 y 49 años tiene la peor salud oral, y solamente el 10% de adultos mayores de 60 años conserva todos los dientes, lo cual es un indicatorio de que no hubo una correcta salud bucodental a lo largo de la vida. Y hay algo más preocupante con respecto al acceso que estamos teniendo como país a un servicio odontológico. Solo hay un dentista por cada 11.362 habitantes. Esto en el primer nivel de atención, es decir, hospitales o EVAIS, cuando lo idóneo es que haya uno por cada 5.000. Entonces eso nos da por ahí datos de que
El acceso, lamentablemente, aunque alguna persona quisiera decir, quiero cuidarme o quiero cuidar mi salud bucodental y no tengo el dinero para estar pagando una consulta privada y lo tengo que hacer por medio de la caja, el acceso se complica. Ustedes en el 2022 habían impulsado una nueva política precisamente a raíz de estos resultados tan alarmantes para tratar de revertir esos números, política que fue aprobada, y quisiera que nos contara cómo van desde que en el 2022 se dio la aplicación y la aprobación de esta nueva norma, si realmente se están logrando revertir los números y sobre todo si a nivel país le hemos empezado a dar un poquito más de importancia al tema. Bueno, este tema es súper importante. De hecho, en el 2022 se oficializó la primera política de salud bucal. Había sido impulsada tanto por un grupo del Colegio de Cirujanos Dentistas como por otro grupo dentro del Ministerio de Salud durante muchos años y por dicha logramos que se oficializara en el 2022. Las políticas lo que hacen es como una guía o yo les llamo también una plataforma para que todas las instituciones, en este caso normalmente públicas pero también privadas, puedan trabajar en conjunto y se puedan como poner de acuerdo sobre esa línea que la política tiene. Y aquí eventualmente hay varios avances que todavía no nos falta mucho por trabajar, pero sí se ha empezado. Por ejemplo, hay un eje súper importante en la política que es el tema de promoción de la salud bucal, y en ese tema de promoción, digamos que las instituciones involucradas en menor o mayor porcentaje estaban realizando alguna actividad de promoción, pero lo que hace que la política sea muy valiosa es que ahora podemos articular esas acciones. Entonces, es donde eventualmente, si bien el ministerio es el ente que tiene que dirigir también las acciones de esta política, obviamente el Colegio de Cirujanos Dentistas la promueve y está vigilante de que se vayan haciendo acciones. El enlace, por ejemplo, ahora con el Ministerio de Educación Pública para llevar a cabo ya formalmente la Semana de la Salud Bucal que recién pasó, ha sido un esfuerzo de ambas instituciones promovida por el colegio para que se rescatara pospandemia, ¿verdad? Que ya sabemos que posterior a los años de pandemia fue una época en que retomar proyectos no era tan sencillo. Entonces, eso es un ejemplo de esa relación interinstitucional. Ahorita la política está en un tema como de reestructuración. El colegio forma parte de la comisión que está acomodándola de acuerdo a los objetivos también que tiene o el formato que presenta Mideplan, pero también se han estado trabajando sobre todo en esa parte de promoción, en la promoción de salud bucal con diferentes organizaciones. La Caja hace lo propio de su parte en el tema de promoción. Sin embargo, yo siempre digo que todos podemos hacer más, ¿verdad? Y todavía falta mucho, porque sí los índices, sobre todo de inflamación de encías, caries, son todavía muy altos, y la presencia de esa educación desde las escuelas y colegios es súper importante, y que todos participemos de eso. Tal vez ahorita más adelante ahondamos un poquito cómo cada uno puede tomar acción. Pero también en cuanto el cuánto cubre eventualmente el sector público, el área de odontología, sí, es un tema que, como yo siempre digo, ahorita trabajan con las uñas y dando el 200 o el 300%. Y sí hay diagnósticos de que se necesita más odontólogos y asistentes dentales. Entonces es también un llamado de nosotros hacia la misma institución para que establezca una forma de ir buscando esa mayor cobertura. Hay áreas de salud que lo han hecho a través de sacar a su personal y ir a las regiones, como lo que son campos de trabajo o jornadas móviles. Aquí rescato mucho, por ejemplo, en la zona Pacífico, la doctora Gladys estuvo ya, digamos, tiene un grupo de trabajo. Ella recién, entiendo, se pensiona, pero queda como un grupo y una iniciativa súper linda de salir ellos hacia las diferentes poblaciones del Pacífico para buscar dar esa mayor cobertura. Sin embargo, son acciones que ojalá se repliquen en otros lugares mientras se va trabajando, pero eso ya tiene que ser un compromiso a nivel de la institución, a nivel central, de que se vaya trabajando en mayor
puntos de atención en el país, sobre todo en las zonas más de regiones periféricas del país, para que ojalá se brinde mejor atención, o más bien mayor atención odontológica a esas zonas, que es en las zonas donde también sí ya está mapeado, que es donde hay menor oferta de servicio, tanto público como privado. Es que estaba sacando números, doctora, y por ejemplo, si son 11,000 habitantes por dentista, tendría que atender mínimo a 1,375 personas por día para poder cubrir la cuota de los 11,000. Eso es claramente imposible, y por eso decía lo alarmante, porque bien lo dice usted, y sobre todo en las regiones periféricas, que dicho sea paso es donde también está la gente con menos poder adquisitivo. Y seamos sinceros, doctora, pagar una consulta a un dentista no es nada barato, ¿verdad? Dependiendo de lo que uno necesite hacerse. Y es incluso hasta inhumano pensar de que una persona con un dolor de muela, porque tengan que sacar una cordal, tengan que esperar citas 7 días, 8 días para poder ser atendido en la salud pública. Sí, en realidad el compromiso tiene que ser hasta de los dos sectores, claro, porque también sí tenemos una peculiaridad aquí en Costa Rica de que la gran mayoría de la atención odontológica se da a nivel privado. Entonces, pero la falta de cobertura, como les decía, ya gracias a un censo que el colegio realizó junto con la Universidad de Costa Rica en el 2021, se mapean muy bien las zonas con menor acceso o con menor oferta, más bien, de servicios. ¿Cuáles tienen los sitios en específico? De hecho, es la zona totalmente periférica, en realidad, y como usted decía, cubrir esa parte de tanto a nivel público como a nivel privado es complicado, porque al ser las zonas también de menor desarrollo económico, por ejemplo, a nivel privado, motivar a las personas a irse a esas zonas implica no solo la motivación de que hay menos saturación odontológica, pero también, bueno, qué actividad económica vamos a tener ahí para que puedan accesar para que sea sostenible, servicio. Claro. Exacto. Y de parte de la parte pública sí requiere ya un compromiso de institución para llevar la odontología a esas zonas, ya sea a través de los EVA, ya sea con estos proyectos que realizan de salir con trabajo móvil a zonas más alejadas. Pero sí buscar, porque el desplazamiento en esas zonas no es sencillo. Tras de eso, sí son zonas en que tampoco las carreteras no están bien, tal vez no hay un acceso. Sí, es difícil accesar por donde se vea. Por todo lado, y exacto. Y también no hay un recurso para entonces sí, ahí vemos que justamente la política sirve, porque ya necesitamos un compromiso país, que casi que llaman en el sentido de que tenemos que actuar, y el colegio ahí también tiene que trabajar mucho todavía en actuar con muchas instituciones o muchos entes para poder cubrir esa parte a nivel de regiones, sobre todo. A nivel central hay más oferta en realidad y hay más cobertura. Entonces también, si bien se podría, ojalá más bien la primera meta fuera que en todos lados se pudiera al menos lograr ese 1 a 11,000, que no es el ideal, pero no en todos lados se da también. Entonces, al menos como lograr esa cobertura o que se aplicara para todos lados, y de ahí ir escalando a que ojalá haya mejor cobertura. Pero sí, eso es lo que parte de la política impulsa más, una política pública. A veces dicen, bueno, ¿de qué sirve eso, verdad? ¿Para qué son? Sí, y que no se quede en el papel. Y es justamente para tener una meta, porque sí, se piensa siempre en la población, bueno, que la población tenga mejor acceso. Y bueno, establecemos entonces una meta a un plazo de 5 o 10 años, y entonces las instituciones involucradas o las que están más directamente relacionadas tendrían que trabajar por alcanzar esa meta. Y como en todo lo que vemos de objetivos, claramente tiene que ser un objetivo realista, pero también un objetivo retador. Porque si no es retador, no cambia mucho la situación. Nos dormimos en los laureles, como decimos. Exactamente. Entonces, pero sí realista, porque tampoco vamos a poner un objetivo en una política de acabar con la caries de aquí a 5 años en el país. No es realista, lamentablemente. Ya quisiéramos. Pero sí es importante que nos pongamos entonces una meta retadora y realista, para que todos tengamos que trabajar hacia eso y tengamos como una fecha límite, porque a veces solo así trabaja uno, teniendo como una decir hasta este tiempo tenemos bajo que presión. Bajo presión, como dicen, exactamente. Doctora, ahora, y antes, para irnos al corte, esta pregunta antes.
El tema de los dentistas a nivel público, de que no haya la cobertura que se requiere, es más por un tema de una estrategia interna de la caja, por ejemplo, de, qué sé yo, un salario competitivo, algún beneficios y demás, porque yo creería, y usted me corrige si estoy mal, que no es por falta de especialistas. Por falta de profesionales no es, porque sí profesionales hay muchos en realidad, y como decía, más bien hay una saturación o odontología tiene incluso una de las tasas de subempleo, una tasa de subempleo alta, no de desempleo, porque la mayoría busca ubicarse en algún lado, ya sea privado, como trabajar en clínicas ciertos días o el espacio que le vayan teniendo. Entonces, a la hora de medir no tenemos un desempleo alto, pero sí tenemos un subempleo alto. Entonces, falta de profesionales no es, pero también sí es falta, digamos, de... el servicio de odontología no es fácil tampoco de dar, implica un espacio físico con ciertas dimensiones mínimas, implica también varios profesionales de salud, porque es odontología, asistente, más otros profesionales aledaños que ya tienen el sistema de la caja como tal, entonces tampoco es sencillo, pero sí necesita, como desde nuestro concepto, obviamente voluntad política, para que entonces ya tienen el diagnóstico. En realidad el diagnóstico está ahí en la institución, entonces también es importante como buscar ese mejor acceso. No necesariamente, a veces, como le digo, tiene que ser tener más clínicas, ojalá así fuera. A veces es crear también estrategias para buscar atender más a la gente, pero sí se necesita más recurso actualmente, porque con el personal que hay, con los recursos que tienen, ya están saturados en realidad. O sea, ya sí sabemos, ya yo les admiro mucho a los colegas trabajadores de la institución y a quienes dirigen también los servicios, el servicio y la dirección, que trabajan sí con al 200 o 300% de su capacidad. Claro. Entonces ya sí es algo como que sí tendría que buscar, que sé que la institución, claramente, como sabemos todos, no tiene también sus otros retos en otras áreas, pero obviamente como colegio profesional nosotros apoyamos por el área que nos corresponde, y ahí es donde tenemos todavía que lograr también más cosas. Doctora, ya vamos a hablar de lo que encontraron ustedes en estas giras que hicieron la semana anterior por varios centros educativos de nuestro país. Antes de que nos cuente un poquito, vamos a ir a una breve pausa comercial y ya casi regresamos con más de Asiento Extra aquí en los 92.3. 2:41 de la tarde, continuamos con más de Asiento Extra. Si usted se viene conectando, le cuento que hoy estamos hablando de la salud bucodental. Decíamos y hacíamos una comparación con un dicho popular de que por la boca muere el pez, y pareciera ser que en Costa Rica, hablando en sentido figurado, muchos peces están a punto de fallecer porque su salud bucodental, según datos brindados incluso por la misma Caja y el Ministerio de Salud, son alarmantes, de cómo los ticos hemos dejado de lado la salud bucodental, muchas veces por el temor a visitar un dentista. Ya hemos hablado incluso en el programa de ese miedo que muchas veces es psicológico. Y se encuentra con nosotros aquí en cabina la doctora Antonieta Muñoz. Ella es presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, y que nos ha hoy expuesto de manera bastante amplia y detallada un poco de cómo estamos a nivel país en el acceso a esa salud bucodental, y también mitos y, ¿por qué no, mitos y realidades de algunas cosas que a veces nos dicen de que este procedimiento en el dentista, que es que sacar una carie, que una cordal, que las caries, que miedo, que aquí, ¿verdad? Y cómo hemos ido ahí quitando un poquito esos baches emocionales que la gente le da muchas veces al dentista. Estamos hablando de este tema porque la semana anterior fue la Semana de la Salud Bucodental, y el Colegio de Dentistas junto con el MEP hacen una gira por medio de varios centros educativos de nuestro país, hablándole precisamente a los jóvenes y niños de la importancia de cuidar nuestros dientes. Y doctora, qué bueno eso, le cuento, porque creo que si uno empieza de chiquitito con la conciencia de que los dientes no son eternos y si no los cuidamos se nos pueden caer, y eso entre las mejores cosas que nos pueden pasar, ya ahí ya vamos camino adelantado. La prevención siempre va a ser mejor.
Sí, siempre. Y justamente con lo que hablábamos del miedo del dentista, del susto, yo siempre les digo, entre más susto, más tienen que ir. ¿Por qué? Porque si se logra prevenir los problemas o si se logra agarrar pequeñitos, apenas empezando, los tratamientos son muchísimo menos invasivos o del todo no se hacen. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ya esa molestia, ese famoso taladrito, esa famosa anestesia, a veces no es ni siquiera necesario porque ojalá pudieran llegar a una revisión y decir, bueno, no, está súper sano, está súper sano, y eso es lo que uno buscaría también como odontólogo, exacto. Uno como odontólogo buscaría eso y se alegra uno mucho cuando los pacientes van año con año y mantienen esa boca sana. Entonces eso va súper ligado y es mucho de los mensajes también que nosotros compartimos en esta semana del MEP con el tema de alimentación, que es algo súper relacionado con la parte bucal y con muchas enfermedades como los que hablábamos de diabetes y problemas cardíacos. La alimentación balanceada, que no sea mucho de harinas procesadas o azúcares muy procesados, eso es vital para que entonces mucho consumo de frutas es buenísimo también para no solo mantener una muy buena salud bucal, sino también una salud en general. Eso fue uno de los mensajes que quisimos llevar mucho en estas jornadas, con otros también relacionados. Bueno, primero, el espacio que el MEP da en esta semana es importantísimo porque entonces con las escuelas que nosotros íbamos a hacer las actividades o las otras escuelas que lo celebran, es una forma de hacer que también se concentren en las escuelas, por ejemplo, hacían canciones o hacían shows relacionados con la parte de salud bucal o ya por lo menos durante esa semana ya veían ese tema. Y cuando uno es niño, esas cosas son súper importantes porque hay niños incluso que le calan mucho. Entonces yo siempre digo, uno que le cala el mensaje, cuida su salud bucal, pero además va y cuenta a la casa. Y los papás dicen, no, sí, esto es importante. O sea, ese poder de replicar el mensaje, eso es lo que vale más la pena en estas actividades de la salud, de la Semana de Salud Bucal. De hecho, yo le cuento, cuando yo estaba en la escuela, hace poquito, doctora. Igual que sí se hace como si fuera ayer. Hace unos añitos. Yo recuerdo una campaña de una canción que era el chiqui chiqui chi, ¿verdad? Yo estoy segura que digo esto y un montón de oyentes dicen, sí, ya me acuerdo de cuál es. Por ejemplo, vea cuántos años ha pasado de eso y yo todavía me acuerdo. Y y la importancia de que el mensaje sea así de objetivo y conciso, sobre todo para una población que es mucho de eso, ¿verdad? Una memoria selectiva, entonces hay que saber atraparla. Doctora, ¿qué es lo que más frecuente encuentran ustedes cuando hacen estas giras en centros educativos que ustedes digan, sí, es que definitivamente desde los papás hay que hacer una llamada de atención de cómo están enseñando a sus hijos, por ejemplo, a lavarse los dientes? El cepillado es una de las cosas que nosotros abordamos más y cómo enseñarles, porque sí hay un cepillado, vemos muy desordenado, digamos, y en la canción justamente donde decía los de arriba hacia abajo, los de abajo hacia arriba, las manitas en forma circular, a veces es un desorden de cepillado por todo lado y eso hace que no se pueda quitar toda la placa de bacterias o microorganismos alrededor de toda la boca de manera ordenada, ¿verdad? La lengua también hay que limpiarla, por ejemplo. Entonces todo eso se los enseñamos para que lleven esa sistematización en la parte de limpieza de los dientes. Les damos el mensaje, como les decía, de la alimentación, que eso es muy importante. Y tanto este año escalamos un poquito más o avanzamos un poquito más en esa promoción por parte, por lo menos, del colegio, que fue irnos a zonas rurales, justamente en lo que, porque nosotros decíamos, bueno, creemos mucho en esa regionalización del mensaje y entonces aprovechamos que hacemos jornadas educativas con los odontólogos en las regiones. Eso es un pilar del Colegio de Cirujanos Dentistas, de esa parte educativa en regiones. Aprovechamos eso para además llevar el mensaje de promoción a algunas escuelas y colegios de regiones. Y incidimos más en colegios, que el año pasado habíamos hecho una gira solo a uno, quisimos hacerlo a más, porque uno de los mayores problemas que vemos, aparte del tema de cepillado, del tema de la alimentación, es que los adolescentes tienen muchas inflamaciones de las encías.
Y de hecho hay un estudio en que dice que el 99%, o sea, por no decir el 100% de la población de los jóvenes tienen inflamación de las encías. Entonces eso es un mensaje que a nosotros nos alarma, o sea, o esos números que nos alarma, porque la parte de inflamación de las encías, lo que la gente conoce como periodontitis, incluso hace muchos años ya no se escucha tanto el término, pero tal vez para que los más mayores lo reconozcan, en lo que se llamaba antes piorrea. Entonces, pero se llama enfermedad periodontal. Esa inflamación hace que después, si no se controla, si no hay una educación, si el problema persiste, los dientes pueden llegar a perderse, aunque sean sin una caries, por ejemplo, porque eso es lo que sostiene el diente al hueso. Entonces, si se va perdiendo huesos, se puede perder. Entonces, que desde adolescentes tengan inflamación de las encías es algo gravísimo, y eso es parte del mensaje que nosotros también vamos llevando mucho a los colegios y escuelas que vamos. Y otro dato alarmante que nos hemos dado cuenta en estos años también, que es algo que yo personalmente, y siempre lo digo así abiertamente, no pensé que se diera tan frecuente en este país, es que comparten los cepillos en las casas. Los comparten, y no es algo poco, como le digo, yo pensaba que era más al inicio de esta gestión en el colegio, pensaba que era algo más por un tema de falta de educación, pero sí hay un problema de acceso a cepillos dentales, incluso, y eso es importante, que hacer el esfuerzo de, ojalá, yo sé que a veces no es complicado, por algo se está dando, pero que en las casas sean muy conscientes de que es un cepillo por persona y que no se puede compartir. Porque las bacterias y todos los microorganismos que uno tiene se puede pasar de persona en persona, por más que lo laven con agua caliente, por más que lo enjuaguen bien, no, se puede pasar, y las bacterias de los adultos se pasan a los niños o viceversa. Y eso es algo que entonces genera mucho problema a nivel de toda la familia. Entonces sí es muy importante que ahorita hay cepillos de todo tipo, y hay de cepillos de todo precio. Obviamente hay un cepillo ideal, que es lo que uno dice, cabeza pequeñita, cerdas suaves, pero aquí lo importante es que eventualmente tengan un cepillo por persona, y que no se comparta. Eso es un mensaje clave, que como le digo, es algo que nosotros en los primeros años que estuvimos haciendo esto, después pandemia, que fue cuando se recuperó, más nos impactó darnos cuenta de impactada me dejó a mí, créame, también. Sí, porque nosotros, como digo, Costa Rica tiene muchas virtudes. El hecho de que, por ejemplo, tengamos agua potable en la gran mayoría del país ya nos pone en una ventaja a nivel de salud en general, y sobre todo salud bucal con respecto a muchos países que no lo tienen. El porcentaje de pobreza extrema, si bien pues es un dato a una población claramente a abordar, también con respecto a otros países no es tan, digamos, el porcentaje es menor, pero sí son en esa población es que también se está dando este tipo de problemas, y es muy grave que también que no se conozca, o sea, visibilizarlo y hablarlo, y que todos, digamos, también nos demos cuenta y todos nos impactemos, es importante para abordarlo. Y ahora, doctora, porque usted decía algo y ya se nos está acabando el tiempo y no quiero irme sin esto. Usted decía, ahorita les voy a contar cómo cada uno puede sumar, y eso aparte me parece importante. Sí, eso es importantísimo, porque a veces cuando hablamos justamente de políticas públicas dicen, no, eso queda para los encargados de las instituciones y los que están en el escritorio. No, todos podemos aportar en esto. Hay poblaciones mucho más directas, como nosotros los odontólogos, que claramente tenemos una visión y una vocación de profesión en promover esto, pero también a nivel mundial, desde hace unos años se está hablando mucho de la educación a través de otros profesionales, no solo profesionales en salud, que ahí es donde nosotros tratamos de relacionarnos mucho con ginecólogos, cardiólogos, pero también, por ejemplo, con las maestras de las instituciones educativas. Sensinay tiene un muy buen proyecto de hace muchos años donde aborda eso. Entonces las maestras pueden educar mucho. En las casas los papás se pueden también abordar mucho el tema con los hijos, o los hijos con los papás. Y cada uno, digamos, los mismos odontólogos en sus comunidades, yo los insto mucho, salgan a la comunidad a dar charlas. Las personas líderes de los barrios
también pueden eventualmente buscar también, ya sea con el odontólogo de la comunidad o con el colegio. Por ejemplo, ahora con la Semana de Salud, muchas maestras escribieron cómo hago para que vengan a mi escuela. Y a nosotros nos pareció eso súper lindo porque es tomar una acción más allá de... Es querer involucrarse. Es querer involucrarse en el tema. Entonces, ustedes como medios de comunicación, estos espacios son súper valiosos porque imagínense lo que es la cantidad de gente que escucha el programa, entonces ya conoció este programa aquí. Entonces, de alguna u otra forma, toda la parte de todo el país se puede involucrar, porque vemos que en realidad, lamentablemente, los números no están muy bien y ya eso sí es un problema en el país, porque la relación con la salud general, lo que puede ocasionar, digamos, una infección dental, cómo puede afectar a la persona en el trabajo, por ejemplo. No puede trabajar bien o se tiene que ausentar, más lo peligroso que puede ser para su vida. Entonces, hay muchas cosas alrededor de este tema que son importantes, pero sí, cada persona puede hacer algo en realidad, y yo los insto a preguntar, bueno, ¿qué puedo hacer yo? O que nos pregunten, si alguien quiere abordarlo también, que nos pregunte del colegio de dentistas. Vea, yo soy, no sé, profesora, abogada, psicóloga, ¿qué puedo hacer yo? Y estoy segura que alguna tarea le dejamos, siempre algo le vamos a encontrar. Bueno, que se pueda sumar entonces y acercarse al colegio de cirujanos dentistas, y usted puede colaborar siempre. Nunca sobra, ¿verdad? No. Una manita de más nunca sobra. Exacto. Doctora, se nos ha ido rapidísimo el programa. De verdad que yo pensé que nos iba a alcanzar el tiempo para abordar todo lo que queríamos conversar. Me quedan algunos temitas pendientes, así que estoy segura que nos vamos a volver a ver. Le agradezco muchísimo por acompañarnos hoy aquí en Asiento Extra, por tomarse el tiempo de conversar con nosotros y abrirnos este panorama que muchas veces desde los privilegios que tenemos muchos, obviamos y no creemos que pasa en nuestro país. Así que muchas gracias. No, a ustedes, como les dije, a ustedes por el espacio, y sí, hay mucho aquí, todavía podemos seguir hablando. Entonces, esperamos también poder estar otra vez en el programa para seguir abordando estos temas. Ahí estaremos conversando y una próxima invitación. Muchas gracias. A todas las personas que siempre nos sintonizan, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Asiento Extra. Recuerde que este es un programa que puede sintonizar de lunes a viernes aquí en los 92.3 a partir de las 2 de la tarde. Ya casi se ve, según el cielo, que se viene un buen aguacero, así que si va a salir de su casa, no se le olvide sombrillas. Si tiene botas de hule, pues aún mejor. Cuídense mucho, maneje con mucho cuidado y nos vemos en el próximo programa.